Michelle Bachelet sobre el fallo de esta mañana. Quiero asegurar a mis compatriotas que en la implementación de este fallo, este presidente, y estoy seguro lo mismo hará la presidenta electa, tomaremos todas las acciones y medidas necesarias para resguardar y proteger debidamente los legítimos derechos e intereses de nuestro país. Trabajaremos para que la paz y la cooperación marquen la relación entre Chile y Perú. Y estoy segura que con determinación y respeto, ambos países seremos capaces de construir un futuro de progreso y bienestar para nuestros ciudadanos. Este fallo, que es de cumplimiento obligatorio e inapelable, será acatado y ejecutado por el Perú. El Perú confía en que el gobierno de Chile actuará de forma similar. Podemos proclamar la victoria de la paz, que es la victoria de todos, que es la victoria del pueblo peruano. Ahí están las declaraciones de los líderes de estos dos países que han enfrentado el fallo de hoy. Presento de inmediato a nuestros invitados que ya están en la mesa. Senador y expresidente Eduardo Frei, muchas gracias, senador, por estar aquí. Y al expanelista de Tolerancia Cero y futuro senador por Antofagasta, Alejandro Villa. Alejandro, gracias por estar aquí también. Buenas noches. Muchas gracias. Señor Villegas tiene la palabra. Voy a partir con, si me permite el señor presidente, voy a partir con Alejandro porque estoy muy curioso de saber el origen visceral, diríamos, de unos juicios que hiciste hace unos días atrás, muy fuerte sobre las materias que estamos aquí analizando respecto a cómo el país ha conducido con Perú, respecto a comportamientos que tuvo Perú en un momento dado, incluso creo que en un momento dado un helicóptero que le compraron a los rusos de la época de la guerra ruso-japonesa, debe ser, circundó el territorio chileno. Tú pediste entonces que partieran nuestros halcones de oro y qué sé yo. Había un discurso bien fuertón, digámoslo así, y yo me gustaría saber de dónde viene esta irrupción, digamos, de los infantes de bronce y si lo mantiene claro, y si lo mantiene vigente a la luz del resultado que por lo menos aquí varios estimamos que ha sido más bien positivo para Chile a pesar de este corte del paralelo en el punto 80. Alejandro. Mira, yo creo que para poder entender todo lo que está pasando hay que ponerse en cuál es la verdadera intención y sentimiento del pueblo peruano en general y los verdaderos objetivos de sus autoridades. Yo no creo que el verdadero objetivo sea unos peces más, unos peces menos, ni un poco más de agua o no. Acá hay una reivindicación histórica que está desde el término de la Guerra del Pacífico de recuperar los territorios conquistados. Y eso ha regido la política de Perú siempre y lo va a seguir haciendo. Y le voy a dar prueba simplemente que en este caso el triunfalismo que está en los discursos de los gobernantes peruanos es de un éxito, de un triunfo moral sobre Chile. Ellos querían aceptarnos una derrota política, diplomática, pero no militar porque no pudieron, y lo habían intentado, recordemos, la década del 70. En consecuencia, mientras no entendamos eso, no dábamos cuenta que esto no es el caso final. Yo creo que aquí ya se empezó a construir el próximo conflicto, que va a ser por el hito 1 y el punto Concordia. Algo han dicho algunas autoridades peruanas, ha sido un día bastante contradictorio en sus declaraciones, pero muchos han hablado de que este fallo ha sido categórico porque ha dicho que parte del hito 1 hacia el mar, pero que no se ha planteado sobre el tema territorial y por lo tanto eso queda pendiente. En suma, ya no es el último conflicto con Perú que se viene anunciando desde 1929. Recordemos que en 1929 en la misma acta se dice que ese es el último pleito con Chile y delimita definitivamente la frontera con Chile y hemos estado todo el siglo XX y parte del siglo XXI con este tipo de cruce. De manera que yo lo veo más como un problema de simbolismo, de política diplomática, de la suerte de un pueblo que se sintió derrotado y despojado. Y yo creo que ese sentimiento está en lo profundo. Parece que leíste mi columna del sábado pasado en la tercera, que yo creo que... Estás cada día más sabio, Fernando, en tu apreciación. Yo quisiera saber si el presidente que piensa lo mismo, que haya aquí un tema que no se agota, que haya temas que van a... Si no hay temas pendientes todavía, y eso lo planteamos en un bloque aquí, se pueden fabricar también. ¿Qué cree usted? Mira, primero decir que
desde todo punto de vista jurídico, yo no soy abogado, pero desde todo punto de vista jurídico Chile obtuvo todo, o sea, a Perú no le dieron nada. Pero el día que nos invitó el presidente, el 10 de enero, a la salida de la reunión, yo dije que consideraba que de una vez por todas Perú tenía que aceptar los fallos. Porque yo terminé el siglo XX visitando Lima, fue mi última visita como presidente de la República. Estaba recién Juan Gabriel Valdés, que era canciller, firmaron en Arica, después se firmó en Santiago. Fujimori. El presidente de Perú vino a Chile por primera vez como presidente. Siempre había venido a convenciones, reuniones internacionales. Primera vez que hace una visita de Estado. A diferencia de Chile, que muchos presidentes habíamos ido a Lima. Presidente Frei Montalva, presidente Allende, etc. Yo fui también. Y él me puso como contraparte que yo visitara Perú antes de terminar mi mandato, ya estaba electo el nuevo presidente, y estuve el 1 y 2 de febrero del 2000, y ahí los diarios decían, se terminó la guerra del Pacífico, se solucionaron todos los conflictos con pendientes, y eso también se dijo en los discursos, no solamente lo pusieron los diarios. O sea, aquí hay un punto que es muy importante, y eso lo dije el 10 de enero en La Moneda. Y segundo, hay otro elemento que yo señalé cuando el presidente nos invitó a fines del año 2012, antes que se iniciaran las discusiones también a todos los presidentes. Yo ese mismo día, hacía 2 o 3 días que se había dado el fallo de Colombia y Nicaragua, y señalé con claridad también que no podíamos aceptar fallos salomónicos. Hoy día, si ustedes leen, y todos los chilenos vamos a leer El País, mañana dice fallo salomónico, el titular del diario El País de España, que se reparte en toda América Latina, entre otras. Entonces, cuando uno iba escuchando los fundamentos al principio, decía, nos van a tirar el paralelo, nos van a cortar el paralelo por ahí por los 12, después nos fuimos subiendo y de repente llegamos a 60, y como a las 12:20, cuando estábamos en el Senado, muchos senadores de todos los partidos mirando, la verdad es que no era muy positiva la cuenta que nos iban dando. Y de repente aparecen los 80, no sé cómo, porque la verdad es que si ganamos en toda la línea jurídica, ¿por qué nos cortan a los 80? ¿Cuál es la explicación? Evidentemente que hay que leer el fallo, son, no sé, un libro, que hay que leerlo para ver los fundamentos. Hasta el presidente del tribunal le da la razón a Chile en ese momento y pide los 200. Y además, ¿por qué? Porque Perú siempre dijo que estos no eran límites territoriales ni marítimos, sino que eran acuerdos de pesca. Y resulta que ahora nos cortan la cola por la pesca también, porque nos ponen a los 80 millas. Entonces, este es un tema, toda la moderación, toda la serenidad, toda la tranquilidad que corresponda, pero aquí hay un tema central. Aquí se da por terminado esto, se tiene que dar por terminado. Y en las actas de ejecución que vienen a continuación, ¿no es cierto?, es por lo menos un año en que se complete todo. Menos es imposible. Ahí tiene que quedar no solamente delimitado, no solamente acordado por los países, sino que en leyes. Perú tiene que cambiar su constitución, porque ellos dicen que tienen mar soberano, y la Convención del Mar dice que no, que es zona económica exclusiva. Entonces, ¿qué va a pasar si un pesquero chileno, como pasa tanto en la frontera, le van a poner barco al frente? Porque ellos dicen que son territorio soberano. Patrimoniales. Por lo tanto, tiene que cambiar su constitución. Y hay muchas otras cosas en el acuerdo que tiene que cambiarla. Entonces, tiene que quedar muy claramente establecido que aquí los conflictos se terminaron, que el fallo de la ley es inapelable. Entiendo que la canciller hace una declaración en la tarde que es complicada, pero... Sí, es compleja. Es compleja, pero da a entender que tiene que aceptarlo. No hay que olvidar que ese triángulo tiene como arbitrador a Estados Unidos, que se ha negado... Al presidente de Estados Unidos. Que se ha negado muchas veces a aceptar ese arbitraje, y se han corrido como muchos otros casos. Me recuerdo en la limitación de la frontera de Ecuador, Perú, en la guerra del CENEPA, nos tocó a nosotros. Éramos 4 países, Argentina y Estados Unidos, que no participaron, Chile y Brasil, que hicimos todo el trabajo con la desconfianza de Perú, porque pensábamos que nosotros, por la amistad que teníamos en esos años con Ecuador, que ahora hemos perdido, íbamos a favorecer a Ecuador, y finalmente aceptaron que Chile y Brasil habían hecho un arbitraje sin ninguna, digamos, compromiso para ningún país, sino que
aplicando lo que correspondía. Entonces, yo creo que acá, en eso tenemos que ser muy claros y muy categóricos. Yo no puedo entender. El fallo es 10-6 en esta materia, no es 15-1. No es 15-1. Y esto tiene que transformarse en que esto es definitivo. Porque si no, evidentemente, supongamos, vamos a tener más problemas. ¿Quién es el candidato, uno de los candidatos a presidente que invitaba a embanderar todas las ciudades, etcétera? Hoy día está un poquito más sobrio y un poquito más humilde, y dijo, lo acabo de escuchar en la televisión, que dice, no, tenemos que aceptar todo esto, se terminó, en fin. Pero si él es elegido, parece que este fallo de haber quitado muchos votos. Entonces, hay que ser muy rigurosos. Fernando. Yo le quiero preguntar, porque en algún momento dado, alguien va a tener que obligadamente hacer la evaluación para atrás, desapasionadamente, sin cámara, sin tener que responder por su propio gobierno, o por el gobierno de su coalición, o por el gobierno que acaba de pasar, por las condecoraciones que dio, por los tratos que mantuvo, y va a tener que preguntarse, a ver, ¿cómo fue? ¿Qué hicimos para que nosotros tuviéramos una línea que funcionó como mantra, que decía, no tenemos temas pendientes con Perú? Cada vez que Perú decía, no tenemos temas pendientes con Perú. ¿Cómo fue que pasamos de no tenemos temas pendientes con Perú a perder 21.000 kilómetros cuadrados? Una de dos. O se aprende la lección de que si es que alguien tiene un tema pendiente con nosotros, hay tema pendiente, y por lo tanto la arrogancia de decir, mira, yo impongo si es que hay tema o no hay tema, tiene que acabarse, porque tenemos situaciones limítrofes con todo. O aquí vamos a tener que revisar la forma en que se ha llevado este proceso por 50 o 60 años, que amerite que eventualmente se inhiba, que se produzcan situaciones similares con Bolivia, eventualmente con Perú, si es que, como dice Alejandro, plantean otra cosa, con Argentina, que todavía tenemos algunos temas pendientes todavía, pero si es que nosotros vivimos pensando que los mapas que nosotros enseñamos en el colegio es lo que es, y por lo tanto, aunque estén amparados por derecho, si es que los otros reclaman, nosotros consideramos que no existe ese reclamo, nos vamos a poder encontrar de nuevo enfrentados a una corte donde tengamos que ir y contratar abogados. O sea, yo creo que se creó el precedente. Yo creo. Eso es lo más grave. Perdón, porque yo ya hablaba de las motivaciones de Perú, pero este caso, singularmente, es un caso que surge de un invento, un caso. Aquí se inventó un caso y se fue construyendo el caso. Aparentemente nosotros no nos detectamos a tiempo, pero Perú lo fue tejiendo. Y nosotros fuimos cayendo sin darnos cuenta hasta que nos vimos de alguna manera encerrados frente a la situación de no poder echarse atrás y tener que aceptar responder ante la Haya y ir al juicio. Pero Perú fue inventando el caso, fue creando los precedentes. Curiosamente, algunos de los hitos que pusieron que eran estratégicos para ir creando el caso se les volcó en contra, que fue la gestión de Bácula, el famoso jurista que vino a Chile. Que la condena, hoy día el fallo lo condena, porque no lo acepta. Lo curioso del caso es que Alan García lo manda a Chile a presentar el caso, pero oralmente, porque quería ver cuál era la reacción de Chile. Y como nosotros no reaccionamos, y al contrario, le abrimos las puertas, se dieron cuenta que era vulnerable Chile con esta estrategia. Fíjense que cuando viene Bácula, va oralmente, se lo dice al canciller del Valle. En esa época, Jaime del Valle, el 87. 6. El 87, porque el 86 fue cuando Alan García levantó este caso y el 87 lo puso en marcha. Bueno, viene Bácula a Chile, se entrevista con Del Valle y sondea a ver si Chile iba a saltar o no frente a una provocación tan grande como decirle, señores, tenemos problemas con la definición de los límites del norte. Y resulta que el canciller le dice, bueno, veámoslo más adelante, mándame un memo. O sea, él le da la posibilidad que instalen el caso. Bueno, pero como ese detalle está lleno, y lo que quiero decir es que aquí desgraciadamente se ha generado una puerta donde se vulneraron todos los mecanismos de detección del plan en marcha que tenía Perú. La inteligencia nuestra no captó nada. Segundo, nos fueron creando los casos y nos fueron produciendo situaciones que fueron levantando los argumentos peruanos.
hasta que finalmente nos llevan a la Corte y no nos podemos echar para atrás. No hubo capacidad disuasiva, ni diplomática, ni política, ni militar, de ningún tipo. Y nos vimos enfrentados a una situación que por la vía de un tribunal nos han quitado 19.312 kilómetros, pero parece que estaban haciendo un ajuste un poco mayor, 21.000 kilómetros. 21.000 kilómetros, ¿cómo alguien puede decir que hoy día salimos victoriosos? ¿De qué? Si estamos hablando de la soberanía nacional. Y además, con una complicación que viene ahora, que se las quiero ver, porque resulta que ahora hay que fijar las líneas que delimitan los hitos, las mediciones exactas, y no estamos de acuerdo en criterios básicos. Como que Perú ahora está ambiguo en si acepta el hito número 1 o va a insistir en el punto Concordia para efectos terrestres. Pero primero hay que ver cómo se interpreta esto, y ya las interpretaciones están surgiendo diferencias. Bueno, pero hay que tener claro que este es un acuerdo en el Tribunal Internacional que depende de Naciones Unidas. O sea, por lo tanto, en ese es el escenario que tenemos que movernos a partir de este momento. Pero reconozcamos una cosa. El fallo es la primera parte donde acepta la tesis chilena del hito 1 y de la paralelo. Es impresionante cómo va reconstruyendo la historia y lo va armando. Pero cuando llega al hito a los 80 millas, es de una arbitrariedad absoluta. Entonces, el problema es que ahora cualquier país nos puede denunciar y el tribunal va a inventar cualquier mecanismo para concederle algo al que nos demande. Y por lo tanto estamos en una situación de vulnerabilidad. El presidente Frey tiene que contestarle a Fernando. Sí. Yo creo que nosotros, yo por lo menos, en la época que fui presidente y le asumo mi responsabilidad, iniciamos las negociaciones con Argentina. Cuando yo asumí teníamos 24 conflictos pendientes y firmamos ante el 2000 los 24 conflictos pendientes. Y en ese momento, cuando firmamos el acuerdo entre Perú y Ecuador por la guerra del Cénaba, se me acercó el presidente Fujimori y el presidente Banzer en Brasilia, estando Cardoso de presidente. Estaba el rey de España, había una serie de presidentes de toda América. Y ahí ellos plantearon, si usted, como Chile, está negociando y está llegando a acuerdos con Argentina, ¿por qué no hacemos lo mismo con Perú y por qué no iniciamos conversaciones con Bolivia? Y así lo hicimos. Y reitero, nosotros firmamos el acta de ejecución del Tratado del 29 completo. Y las autoridades responsables de Perú así lo señalaron pública y notoriamente. Usted vio, presidente, que hoy día Alan Wagner, cuando hace el agradecimiento a los gobiernos, al único que no agradece a Fujimori. Está borrado. Dice, los gobiernos democráticos del pasado, y lo cita Alejandro Toledo, Alan García y Ollantumala, y no menciona el de Fujimori. Fue elegido 2 veces. Está borrado porque está preso. Bueno, entonces, si uno se entiende con los países y con los jefes de Estado y con las cancillerías. La cancillería peruana es famosa, ¿no es cierto? Y esto retal y toda la historia, en fin. Por lo tanto, yo creo que acá nosotros hoy día, desde el punto de vista jurídico, lógicamente que nos dieron la razón en todo. No hay ningún punto de los que pidió Perú que hayan sido aceptados. Por lo tanto, esto hay que hacerlo valer. Además, usted recién estaba conversando respecto a los jueces de La Haya. Los jueces de La Haya no son solamente jueces que emiten un fallo en cuanto a derecho, que es la básica, pero muchos entiendo que hay 3 que son ex cancilleres de sus países. Hay muchos que son representantes de sus países, que han sido ministros, han sido autoridades de sus países y que por lo tanto no solamente miran los tratados y miran los papeles, sino que también tienen una visión global del tema. Y ese es un punto que nosotros también debíamos analizar porque llegamos a eso. Y esa situación, en este momento nosotros tenemos que ser súper duros en la ejecución, súper duros ante Naciones Unidas, etcétera, porque... Reitero, quiero leer el fallo, mañana en el Senado lo vamos a tener para saber cómo llegamos a las 80, porque uno seguía y yo aquí tengo todas las minutas de la reunión, o sea, de la reunión que teníamos escuchando el fallo, y como en la segunda, tercera página, cuando ya eran como las 12:20, aparecen repentinamente las 80 y me impresionó mucho, pero aquí claramente lo que tenemos que hacer nosotros, este es un fallo vinculante, termina la situación, esto requiere leyes en los parlamentos y por lo tanto esto requiere un cierre completo. Y eso Chile tiene que ser súper claro y súper duro, de lo contrario nos vamos a ver enfrentados a situaciones muy complejas en el próximo tiempo. Usted dice que tenemos que ser súper duros para este fallo, con las Naciones Unidas. ¿Cómo tenemos que ser con Bolivia? En mayo, ahora, a la vuelta de la esquina nada más, viene la entrega de la memoria de Bolivia
en La Haya, luego tiene Chile 2 meses para presentar su contramemoria. Usted habrá escuchado a Heraldo Muñoz, que estuvo aquí. Le quiero preguntar a los dos, ¿cuál es el papel que debiera tomar Chile, la estrategia al menos, frente al caso boliviano? Y además, me gustaría saber si ustedes ven, a raíz de la solución que da hoy día La Haya con Perú, si hay una alternativa para involucrar Chile y Perú a Bolivia en un acuerdo definitivo del tipo Charaña. Mire, claramente este fallo complica muchísimo a Bolivia. Vale. Claro. Porque, ¿cuál es la solución? Chile no tiene ninguna posibilidad de ceder una franja del territorio. O sea, la única solución es en la línea de la Concordia. Y después, ¿cómo se cruza la línea del mar? No hay soberanía, etcétera. O sea, eso lógicamente que lo complica. Pero en esta materia no hay que olvidar que Bolivia acaba de firmar el Tratado de Bogotá, al que algunos hoy día decían que había que retirarse. Se olvidan que hay un año desde que uno se retira, que bueno, si nos retiramos hoy día nos podrían tirar no sé cuántas demandas entre medio para prepararse. Bueno. ¿Qué hay que hacer con el caso Entonces, boliviano? yo creo que en el enfrentarlo? caso de Bolivia hay que ser súper claro del momento. Porque aquí, ¿qué es lo que están presentando? ¿Expectatio lo llaman? No sé. Derecho legislativo. En esa materia, eso, intangible total. Es un esperpento jurídico. Sí, pero Hay que los ser- 80 millas, usted está diciendo que también es un esperpento jurídico, por lo tanto, sí que ahí está. Yo ese- quiero ver el fallo y leerlo porque tiene que haber un fundamento. Sí, el problema que yo vi en esta corte es que fue finalmente, bastante menos rigurosa que lo que nosotros suponíamos. Por lo tanto, nos basta construir un caso jurídicamente bien armado, porque ya vemos que finalmente, mira, dieron 20 vueltas para elaborar un argumento acerca del hito 1 y del paralelo, pero finalmente le dieron un pedazo a Perú por arte viriloque, porque no hay una justificación, ni en derecho, ni una justificación objetiva para decir que llegamos hasta la milla, ¿no es cierto?, a las 80 millas, por producir el corte y ahí producir un quiebre. Porque además el quiebre no tiene ninguna relación con lo que ellos mismos reconocen en el tribunal, que había sido ya un acuerdo entre Ecuador, Perú y Chile a partir del 54 claramente. En consecuencia nos enfrentamos a un tribunal que es tremendamente arbitrario y que además lo dice el juez, el presidente del tribunal, cuando dice que el propósito de Dios es contribuir a la paz y por lo tanto va a ser un juicio que va a repartir entre las dos partes. O sea, eso como un criterio a priori. Que se haga justicia, ¿cómo dice muchas veces. Exacto. en el Entonces, curso del ¿cómo va a fallo. ir, supongamos, a Bolivia, donde yo no conozco a través de la historia que Bolivia haya hecho una propuesta clara que es lo que quiere? Ha definido criterios, que sea continua, soberana y útil, pero nunca ha dicho esta sería la fórmula. Y nos ha puesto a nosotros a pensar fórmulas y a hacerle propuestas que nunca aceptan. Y ojo, tampoco van a aceptar, porque yo me temo que en la demanda boliviana también, así como en el caso de Perú, y hay que explicarlo por una guerra que fue traumática, también hay mucho de simbolismo, también hay mucho de reivindicación patriótica, también hay mucho de la revancha, de la derrota y la humillación. En consecuencia, no creo que haya un gobierno boliviano en condiciones de firmar ninguna solución que no sea la recuperación de la provincia de Antofagasta, y no la van a recuperar, obviamente. Bueno, perdón, Entonces, ¿qué hay que bueno, hacer? la ¿Cómo se pregunta es, enfrenta? yo creo que tenemos que hacer un proceso de integración en el norte, que tenemos que tener las mejores relaciones, tejer intereses, asociatividad, todo lo que queramos, pero no veo la fórmula, y Bolivia nunca la ha presentado, acerca de lo que sería para ellos satisfactorio en su salida al mar. Hay un punto que yo creo que lo decía muy bien Heraldo. Las relaciones hoy día no son solo comerciales, inversiones, son mucho más extensas. Y si uno mira el mercado latinoamericano, la verdad es que estamos bastante ausentes. Yo soy muy partidario de la Alianza del Pacífico porque creo que es un acuerdo comercial de primer nivel. Pero eso no se puede hacer como que sea un gran acuerdo de tipo político y en contra de los otros países. Ahora, evidentemente que es claro que tenemos que recuperar esa confianza y esas relaciones. Ahora, desde el punto de vista comercial, lógicamente que estos países no están en condiciones de avanzar hoy día, muchos de los países latinoamericanos no están en condiciones de avanzar en esa materia, por lo tanto, aquí Chile tiene que asumir una tarea y tiene que, en esta materia, a mi juicio, ser claro el primer minuto. Si aquí Perú no se pone, no hay ninguna posibilidad de acuerdo con Bolivia de ningún tipo. Fernando. Alejandro, como tú, leyendo mis columnas, te has puesto partidario de la Realpolitik, te voy a preguntar qué opinas de un juicio que hacen algunas personas, y yo me sumo a ese juicio, en el sentido de que al final del día los tratados comerciales no garantizan la paz, por supuesto. Tenemos toda la historia mundial que nos enseña los países que más comerciaban, son de hecho los que más guerrean porque tienen muchas relaciones y por lo tanto muchos conflictos.
Alemania e Inglaterra tenían un enorme comercio, familiaridad entre los monarcas y entraron a la Primera Guerra Mundial. Lo que parece ser el deterrente, el disuasivo, es finalmente la capacidad que tiene un país para defenderse. Algunos amigos míos dicen, basta mirar el mapa, basta mirar las pretensiones permanentes territoriales para darse cuenta que Chile tiene que estar armado muy fuerte, ser muy fuerte y sobre esa base construir todo lo que tú quieras. ¿Crees tú que si Chile hubiera sido un país militarmente débil como lo fue por muchos años en el siglo XX, Perú habría optado por la vía diplomática o habría presionado de otra manera, como casi lo hizo 2 veces en la década del 70? Bueno, hay 2 hechos medio dolorosos sacarlos el día de hoy por la sensibilidad que hay en el país, pero recordemos que Perú con Velasco Alvarado en la década del 70 se preparó para una guerra con Chile y estuvo a punto de ir a la guerra. En un momento que estábamos muy aislados para variar, sin amigos en ninguna parte, y es la razón por la que Chile abandona Arica y se retira hacia la quebrada Camarón y pone ahí su línea defensiva, porque suponía que iba a ser un ataque terrestre, y se instala Iquique como el puerto que progresaba y le quitó todos los beneficios a Arica y la dejó morir. Y Arica nunca ha podido recuperarse de esa época. Pero eso lo hizo el gobierno militar. Sí, pues por eso. Porque se supone que... El 79, a propósito de los 100 años de la Guerra del Pacífico. Se supone que ese sería el mejor momento de las Fuerzas Armadas, porque estaba el gobierno militar. Exacto. Pero no lo era. Claro, no lo era. Entonces, la razón es que... Pero Arica quedó bien votado después de la vuelta a la democracia. Porque firmé 2 leyes en Arica, estadio lleno, completo. ¿Pero cuál ha sido el efecto? ¿Arica, después de esas leyes, cambió sustancialmente su condición? No, ha cambiado mucho en los últimos años. Lo que pasa es que el problema de Arica permanente ha sido el tema de Iquique, frente a Tacna, porque hoy día Arica está en un sándwich entre 2 grandes zonas francas. Ese es el gran problema. Hay 5 millones de personas que pasan por el paso Chacayuta. Entonces, el paso más transitado ahora, de Chile. pero sí yo quiero hacer un comentario respecto a lo que decías tú. Aquí, eso que tú estás diciendo, claro, podría darse, no sé, en una potencia como Japón y otras, pero transformar a Chile en una potencia militar para resolver sus problemas en América Latina me parece una cosa... Pero perdona, está bien que tenemos que tener una estructura militar, la defensa, tenemos libro de defensa, yo hice el primer libro de la defensa donde definimos una cierta estructura de hecho nos convertimos no en una gran potencia militar, pero somos un país militarmente fuerte en relación al vecindario, eso es un hecho. Y yo creo que si hubiéramos sido más débiles, quizás estaríamos cantando otra canción, ¿sí o no? ¿Qué crees tú, Ana? No, lo que yo decía, bueno, tenemos el caso del presidente de Perú en la década del 70. Después también recordemos que con Argentina, a propósito del arbitrio de la reina de Inglaterra por el canal del Bigle, hubo un fallo que los militares argentinos, estaban en la dictadura en los 2 países, declararon insalvablemente nulo o algo así, y lo desconocieron. Y a cambio de eso nos pusieron los militares en la frontera. ¿Qué hizo el gobierno militar de Pinochet? Tuvo que recurrir al Papa para evitar la guerra. ¿Y qué hizo el Papa? Alteró profundamente el fallo que había sido de la corona, que reconocía a Chile no solo las 3 islas, sino que el verdadero debate era que de las 3 islas se diseñaba la línea de divisora de agua hasta la Antártica. ¿Y qué es lo que hizo el Papa? Lo corrió dándole beneficio a Argentina y con eso Argentina aceptó. Sí, eso motivó que la Armada chilena y particularmente el almirante Merino tuviera esa famosa rabieta, pero finalmente entre todos lo aislaron, le bajaron el perfil y frente al poderío militar argentino, disuasivo, eso funcionó. Pero mi pregunta, a tu pregunta más específica, hay 2 ejemplos. Yo creo que Chile tiene que tener poder disuasivo, pero no puede hacer del poder disuasivo el eje. Porque ahora es al revés. Nosotros tenemos poder militar que dentro de América Latina es de los países más avanzados. Y sin embargo, Perú lo burló diplomáticamente y tuvo más éxito, por la vía diplomática que cuando amenazó con los tanques. Yo no creo que tengamos que tener una Wehrmacht aquí y que sea el eje y nos convirtamos en la Esparta. Digo que es un fundamento sin el cual todo lo demás no se puede construir. Es el cimiento, la capacidad disuasiva. Sobre eso uno puede construir. Sin capacidad disuasiva, tarde o temprano te empiezan a buscar por un lado o por otro y te terminan no puede estar una carrera armamentista, Fernando, cuando tienes problemas con Perú, con Bolivia, con Argentina. No tienes poder posible, te vas a desgastar gastando todos tus recursos en tratar de mantener un ejército que queda obsoleto, pero de un año a otro. Nosotros tenemos esa situación militar disuasiva y toda la situación que se describe acá porque estamos en buena situación económica. Los otros países, no vamos a nombrar ninguno, pero es un problema básicamente económico. Pero lo que sí yo
tengo que estar claro. Aquí, si el camino de Chile en el futuro es armarse y pensar que a través de ese camino vamos a alcanzar los objetivos, yo creo que estamos profundamente equivocados. Aquí tenemos que hacer la defensa de Chile como corresponde. Ese es el punto que estaba haciendo. Si no Pero quiero militarizar Chile, digo que creo que es importante esa política, tener claro, ese si elemento. fuéramos Japón, a lo mejor podemos hablar de otra manera. Pero Lo contrario, yo creo que... una paz permanente y unas buenas relaciones, ¿tienen que llevar costo? Yo creo que, mira, si ¿Tienen que llevar costo o nosotros podemos considerar pero si que en el caso- el ideal es una paz permanente, un término de todos los temas efectivamente pendientes sin que nosotros lo que pasa es que nosotros, cedamos ni arriesguemos nada? lo que pasa es que nosotros hemos olvidado el vecindario. Somos país exportador y como todo país exportador exportamos los grandes mercados y muy poco los vecinos. Progresivamente íbamos abriendo y tejiendo relaciones comerciales con los vecinos que son de montos muy inferiores a lo que es el grueso de la economía chilena exportadora de materias primas que va a los mercados grandes. En consecuencia, nosotros tenemos pocas raíces en la región, poca autodependencia, poca asociatividad, poca integración comparativa a los tamaños incluso de nuestra economía. Esa es la No definición tenemos que una hace la diplomacia, presidenta. no tenemos intercambios culturales. Esa es la Nosotros deberíamos definición. ser del norte de Chile y particularmente de Arica, una ciudad de frontera, integradora, donde los mejores alumnos de Bolivia estudiaran en las universidades del norte en Chile y se generan lazos de lealtad, la posibilidad de hacer asociaciones. Chile tiene tratado de libre comercio con todo el mundo. Senador, Podríamos, acuérdate, hacer asociatividad aunque se con acuerde- productores. Que se acuerde cuando era conductor de este programa, porque hay disciplinas de tiempo. Bueno. Pero porque se pasó al lado de los invitados. Cuando llegué le pregunté si venía como senador o venía como antiguo miembro del comité. Porque además Lo que le conviene. es senador por Antofagasta. Claro. O sea, este discurso no le va a servir porque si fuera senador por Arica y Iquique estaría muy bien, pero ahora es senador por Antofagasta y va a tener que No, que defender después eso ahora le toca por Antofagasta. Respecto Ahora a lo que tú Bolivia va a decías, tener problema Antofagasta. en el caso del proceso de paz, entiendo que hay más territorio marítimo en ese caso que en este. Hay más cedido. ¿Cuál proceso de paz? En el que señalabas tú ¿El de en el Argentina? caso de Argentina. Del- po. del Bigle. Vean Ah, sí, cuántos sin duda, miles de mucho kilómetros más. hay. Mucho más. Pero Senador- el tema, yo reitero, aquí el camino del militarismo no es el camino. Yo creo que acá nosotros tenemos que mantener, Es y por una eso mezcla, presidente, yo una creo, de mezcla. todas las Tenemos Lógicamente, lamentablemente y sobre que- todo tenemos sí. que pensar que el próximo gobierno que viene, y yo creo que está clarito, tenemos que tener una relación privilegiada con América Latina, porque el resto del mundo es otro tipo de Senador situación. Eduardo Frei, le quiero agradecer estar aquí. Alejandro Guillé también, haber venido ya como casi senador, porque en marzo ya se convierte en senador, y Eduardo Frei deja el Senado, así que no van a coincidir. Estamos en el casi. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Tolerancia Cero.